¿A la mesa? Sí, tiene. Asistencia. Bueno, buenas noches. Gracias, doctor. Vamos a hablar hoy sobre la personificación de la sociedad. El grupo 3 necesita compartir pantalla. Buenas noches, sí, profe, por favor, gracias. Ok, listo, ya está habilitado, pueden iniciar. Ok. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Nuestro grupo número 3, vamos a hablar sobre el tema la personificación de la sociedad y atributos de la persona jurídica y natural. Los integrantes de nuestro grupo son Bernal Saldaña, Oscar Javier, Castro Buitrago, Germán Darío, Chaparro Molina, Heidi Estefanía, Fandiño Casallas, María Paula, Franco Huerta, Cristian Camilo, Gamboa Bernal, Diana Carolina, Leguizamón Gutiérrez, Eduardo Andrés, Martín Ramírez, María Alejandra, Parra Gómez, Enna Rocío, Puente Reina de Jovan y Sánchez Santa María, Karen Alejandra, Silva Asensio, Faber Steven y Velasco Perdomo, Jenny Marcela. Y la persona a quien les habla, Guerrero Fontecha, Milena del Carmen. Nuestro tema es la personificación jurídica de la sociedad, como la ley concibe a la sociedad como un contrato en virtud de la cual dos o más personas realizan un aporte para desarrollar una actividad y repartirse las utilidades que se generan, pero sin embargo, modernamente, la concepción de la naturaleza jurídica de la sociedad ha superado la figura clásica del contrato y hoy se concibe más como un expediente técnico para darle forma y organización a la empresa. La sociedad como persona nace de la vida jurídica con el otorgamiento de la escritura pública de constitución o con la inscripción en el registro mercantil. La Constitución, cuando la ley lo permite y lo extingue con la inscripción del mismo registro o acta final de la liquidación. En nuestro grupo esta es como una pequeña introducción para comenzar el tema como tal. Mis compañeros y yo vamos a explicar un poco el tema, vamos a hablar, a colocar las diapositivas, se las vamos a entregar después a ustedes para que vamos a hacer una actividad y también vamos a ver un video muy corto como para que quede como decir conclusión final de nuestra posición. Muchas gracias y continúa nuestro compañero Andrés. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Vamos a hablar de qué es básicamente la personificación de la sociedad. Estás adelantando mucho las diapositivas, Rosy, por favor. Bueno, ok. Entendemos que la personificación de la sociedad o empresas hace referencia al momento de la inscripción de la sociedad o empresa en la oficina de registro mercantil. Gestión que da nacimiento a la figura llamada persona jurídica, que es diferente de los socios o las personas que constituyen la sociedad, formando esta nueva según el caso, como ocurre también en casos aparte como los que son las empresas unipersonales. Esto quiere decir que solo hasta el momento en el que en la oficina mercantil le hacen entrega de su número de matrícula, la empresa o sociedad es reconocida por el Estado en su calidad de comerciante, sin importar cuál sea el sector en el que ésta se encuentre. Siguiente, por favor, Roxy. Un segundito. La empresa que ha obtenido personificación jurídica puede ser titular pleno de derecho y obligaciones, de exigir los primeros y contraer los segundos de manera personal, permitiendo crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de manera voluntaria, autónoma, dentro del marco jurídico regulado por el comercio, por el Código de Comercio y el Código Civil. Siguiente, por favor. Okay. La sociedad mercantil comercial tiene como objeto la finalidad de realizar actos de comercio o actividades en el derecho mercantil, a diferencia de las sociedades civiles, ya que ésta no contempla actos mercantiles, o por lo menos no puramente mercantiles. La sociedad mercantil y la sociedad civil cuentan con figura de persona jurídica, pero a diferencia de la mercantil, la civil no tiene como objetivo el comercio definido de actos o personas jurídicas. Dedican su actividad al enfoque social. Algunos ejemplos de estos son las ONG o las fundaciones.
Siguiente, por favor, Rosy. Las empresas o sociedades que no han realizado la correspondiente inscripción en el registro público y comercio se denominan irregulares y están sujetas a sanciones, multas, por encontrarse fuera del marco normativo estatal para el desempeño de la actividad económica. A continuación, veremos qué ocurre cuando las empresas o sociedades operan fuera de esta normativa mercantil. Siguiente, profesor. Perdón, bueno, entonces vamos con el concepto de persona natural. La persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como persona natural, la persona o el dueño de la empresa o socio, o bueno, en este caso el propietario, esto implica que esta persona asume toda la responsabilidad y garantiza todos los negocios y todas las actividades con su patrimonio, los bienes que estén a su nombre, las deudas que pueda contraer o los actos jurídicos que pueda llegar a contraer con terceros. Estas sanciones por el ejercicio del comercio sin registro se encuentran contempladas en el artículo 37 del Código de Comercio con una multa que es aproximadamente de 14.732.000 pesos. La persona natural se encuentra en el artículo 74 del Código Civil y en el artículo 633 del mismo código encontramos lo que es la definición de persona jurídica. A continuación, seguimos con nuestra compañera. Compañero. Buenas noches. Perdóname, No, tranquilo. Bueno, como les acaba de hablar mi compañero Andrés sobre la persona natural, les voy a dar un ejemplo de cómo recae toda la responsabilidad en esta persona natural. Entonces, un claro ejemplo sería la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda. La persona deberá hacerse responsable por esta o título personal y en caso de no pagarla, sus bienes personales podrían ser embargados. Es que en este caso sería el patrimonio personal de él hasta poder pagar todas sus deudas, ya que es una persona natural. Toda la responsabilidad, obligaciones y deberes caerá sobre esta persona natural. Siguiente, Roche. Bueno, vamos a hablar también de las ventajas de la persona natural. Una de las principales ventajas que tiene una persona natural, constituida como persona natural, es que la constitución de la empresa no requiere de mucha inversión, no hay necesidad de hacer mayores pagos legales, no se le exige llevar y presentar tantos documentos contables. Digamos que la constitución de esta empresa pues, es mucho más sencilla y rápida. No presenta mayores trámites, la documentación requerida es mínima. Si la empresa no tiene los resultados esperados, el giro del negocio puede ser replanteado sin ningún inconveniente. La empresa constituida bajo la forma de persona natural puede cerrarse o venderse fácilmente. Pueden acogerse a regímenes más favorables para el pago de impuestos. Y así también podríamos nombrar, vale. Así como también las personas naturales tienen ventajas, les voy a mencionar unas de las desventajas de la constitución de persona natural. Las principales desventajas de una empresa constituida como persona natural es que, lo que hemos dicho, tiene responsabilidades ilimitadas. ¿Qué quiere decir? Que el dueño asume de forma ilimitada todas las responsabilidades por las obligaciones, ya sean deudas de la empresa, deudas que puede contraer la empresa, lo cual implica que debe garantizar sus obligaciones con su patrimonio o bienes personales. Otra desventaja es que el capital es ilimitado, solo lo puede dar el dueño, es decir, la persona natural. Presenta menos posibilidades de acceder a créditos financieros, ya que los bancos o las entidades financieras suelen mostrar una menor disposición a conceder préstamos a estas personas naturales. También la falta de continuidad en caso de incapacidad del dueño. Acá, en este breve resumen que les acabo de aclarar es que tenemos como persona natural, pero también tenemos muchas desventajas de persona natural, ya que la responsabilidad
siempre va a contar mucha responsabilidad, ya sea con las deudas, obligaciones, y que pues a garantizar dichas obligaciones se tiene que ser con su patrimonio o sus bienes personales. Qué pena, es que hay alguien con el micrófono abierto y no deja escuchar bien. Sigue mi compañera María Paula, creo. Buenas noches. Bueno, yo les hablaré sobre la persona jurídica. Esta está constituida en el artículo 633 del Código Civil. Menciona que se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. El nacimiento de esta institución tiene lugar en Roma y específicamente en el derecho romano, donde los peritos y pretones le dan nacimiento jurídico a una institución que sin saber perduraría por decenas de siglos y aún así 2000 años después seguiría hablándose de esta y perfeccionándose en el sistema jurídico. Cuando se dice que una persona es ficticia, lo que quiere decir es que no es una persona real, sino que es una persona a modo legal que está conformada por distintas personas reales. Para comprender lo que es una persona jurídica, se puede hacer referencia a todas las sociedades, es decir, al grupo de personas que se unen para crear una empresa. Todas estas personas van a conformar una persona jurídica. Una persona jurídica en una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus obligaciones. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño o los dueños quienes asumen todas sus obligaciones, lo cual implica que la deuda que pueda contraer están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueden tener a su nombre tanto capital como patrimonio. Siguiente, por favor. Ejemplo de persona jurídica. La empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda. Esta se pagará solo con los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, sin poder obligar al dueño o a los dueños a tener que hacerse responsable por la deuda con sus bienes personales. Por favor, la siguiente. Buenas noches. Continuamos con las ventajas de persona jurídica. Entre las ventajas que tiene una persona jurídica está la responsabilidad limitada de cada uno de los dueños. Ellos, en vez de acciones, están representados por su participación en esta sociedad. Eso es lo que los limita, la participación de cada uno. Otra de las ventajas es la mayor disponibilidad de capital, ya que pueden inyectarlo en cualquier momento. Las mayores posibilidades para acceder a créditos, los bancos son más flexibles con ellos. La posibilidad de acceder a concursos públicos sin mayores restricciones. Pueden participar con uniones temporales también. Y el propietario y los socios trabajadores de la empresa pueden acceder a beneficios sociales y seguros. Tienen mayor accesibilidad. ¿Continuamos? Bueno, asimismo tienen desventajas. En el momento de constituirla, pues tienen más trámites, hay mayores requisitos, requieren una mayor inversión, se les exige llevar una contabilidad más estricta. La propiedad y el control y la administración pueden recaer en varias personas, dependiendo de su participación. Presenta una mayor cantidad de restricciones al momento de querer ampliar o reducir el patrimonio de la empresa y tiene mayor dificultad al momento de cerrarse. Para liquidarla tienen que cumplir con muchos más requisitos. Continúa. Bueno, la persona natural puede ser cualquiera de nosotros. Únicamente con la cédula ya somos una persona natural. La persona jurídica es básicamente la razón social de un negocio. Continúa, por favor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a decir algunos conceptos jurídicos que nos permiten entender más sobre la personificación jurídica.
Primero que todo, pues, ¿qué es la personificación jurídica? Como nos dijo el compañero Andrés, pues es una sociedad, pero también, para entenderlo un poquito más, es como un sinónimo de personificación, es una representación, es la personalidad, es la encarnación. Yo les voy a hablar de qué es la sociedad en un rango como más fácil para entender todo este concepto de lo que estamos hablando y lo que hemos hablado durante todos estos días también en las otras exposiciones. Pues ya en algunos grupos han dicho qué es la sociedad, entonces ya sabemos que la sociedad es un contrato de dos o más personas. En el derecho civil, en el derecho comercial, es un contrato por el cual dos o más personas se unen o deciden realizar una actividad en común para repartirse los beneficios y las ganancias y las pérdidas de dicha actividad. También la vamos a encontrar en el Código de Comercio, en el título 1, en el capítulo 1, donde dice que son contratos de sociedad, donde en el artículo 98 nos dice que la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica, distinto a los socios individualmente considerados. Entonces, también la vamos a encontrar una definición de sociedad en el Código Civil, la encontramos en el artículo 2079, la cual también fue ya pues derogada con el artículo 242 de la ley 222 del año 1995. La sociedad es una compañía. La sociedad o compañía es un contrato por el cual dos o más personas estipulan poner un capital o en efecto común. El objetivo de ella es repartirse las ganancias y las pérdidas de tal compañía. En la sociedad comercial, la sociedad comercial nos permite, es una compañía o una sociedad de varios socios que ocurren en un fin común para desarrollar una empresa o una asociación en la cual van a desarrollar actos mercantiles de producción industrial o de prestación de servicios. Entonces, ¿qué es socio? Porque también nos están diciendo que en la personificación, si hay una sociedad, van a haber pues relativamente socios. Socio se refiere a una persona física o jurídica, la otra, Rosy. Socio se refiere a una persona física o jurídica que ha adquirido obligaciones y derechos sobre una sociedad o organización, o sea que es la encargada de representar esta organización. Característica de un socio: se une de manera libre a otros con el fin de lograr un objetivo común. También un socio tiene que aportar a la sociedad, ya sea con dinero, trabajo, conocimientos o otros. Y al hacerse socio, pues este socio tiene participaciones en dicha sociedad, compañía, en fin. También existen dos tipos de socios principalmente: los socios que son con responsabilidad limitada y los socios que son con responsabilidad ilimitada. Los socios que son con responsabilidad limitada son aquellos que no van a depender de su patrimonio personal si llega a caer algún fracaso en esa empresa o esa compañía. En cambio, los socios con responsabilidad ilimitada tienen que responder con su propio capital y con su patrimonio si llega a caer la empresa. Sigue mi otro compañero. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Germán Castro. Les voy a hablar sobre el contrato constitutivo de sociedades. Se considera como vínculo puramente interno, origen y obligaciones entre los socios, pero no de uno entre titular de derechos. Es impropio, por lo tanto, no se puede hablar de relaciones externas de la sociedad como grupo. Se concibió la idea de un patrimonio social distinto a los patrimonios de los socios. La sociedad o vínculo de socios de paso a una figura que se denomina empresa y que está relacionada en el artículo 25. También dice que
Es un acta constitutiva que contiene todos los datos de los socios: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documentos, presión, para construir la sociedad y la denominación del domicilio de la misma. Y sigue, por favor, en la otra diapositiva, que está el artículo, gracias. Dice, empresa. Artículo 25 del Código de Comercio. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la presentación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. ¿Me regala la otra diapositiva, por favor? Atributos de la personalidad jurídica y natural. El origen de la personalidad jurídica, el nacimiento de la misma y las diferentes teorías de que la doctrina ha acogido para convalidar su existencia. Es preciso ahora adentrarse en las consecuencias o atributos de la misma adquiere a partir de su reconocimiento. Los atributos de la personalidad. En derecho, ¿cuáles son? Son aquellas propiedades o características de identidad propias de las personas, como físicas o jurídicas o titulares con derechos. Entonces ahí le cedo la palabra a mi compañera Marjorie, que les va a hablar sobre los atributos. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Marjorie Martín y en esta noche les voy a hablar referente a los atributos de la persona jurídica. Entonces, uno de los atributos de la persona jurídica primeramente es su nombre o su razón social. Adicionalmente a esto contamos también con su nacionalidad, su domicilio, su capacidad jurídica y su patrimonio. Estos atributos serán explicados pausadamente más adelante, pero para poder iniciar con ello partamos desde este cuadro. Entonces, dice que los atributos de la persona jurídica y natural referente al nombre del domicilio se deberá indicar referente a su nacionalidad y a su documento de identificación legal referente a la persona natural. Referente a la persona jurídica, la ley, decreto o escritura de la cual se deriva su existencia. Entonces, referente a la clase o tipo de la persona natural o jurídica, cómo se constituye es el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedades que pues regula el código. Adicionalmente a ello tenemos el domicilio que de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de su constitución. El objetivo social, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades las cuales principalmente realiza o realiza. La capital social es la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de su constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá excederse de 1 año. Y para finalizar, la forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reservan los asociados, las asambleas y las juntas de socios conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Como mencioné anteriormente, vamos a explicar cada uno de los atributos. Partamos primeramente del nombre. Este se regula en el decreto 1260 de 1970, del 27 de julio, el cual se expide el Estatuto de Registro Civil a las personas. Quisiéramos hablar también del referente de este mismo decreto, el artículo 3, donde dice que toda persona tiene derecho a su individualidad y por consiguiente al nombre que por ley corresponde. Su nombre, apellido y el pseudónimo. Sigue nuestro compañero Giovanni. Buenas noches, habla Giovanni Puentes. Como lo indicaba Marjorie,
pues podemos decir que el nombre, se puede definir el nombre como las palabras que se identifique, con las que se identifica una persona, a fin de que sus actos individualizados por el ordenamiento jurídico generen consecuencias que le sean atribuidas a ella y a nadie más. La denominación del nombre por la cual se individualiza una persona está formado por el nombre propio, que es el nombre de pila. Esta pila hace la diferencia de los miembros de una familia. Es la expresión nombre pila refiere a la pila bautismal, que son los nombres de pila son antropónimos. Frecuentemente son derivados por nombres de nombres comunes. Y el nombre patronímico o apellido, que son los que hacen referencia al de la familia. El primero es determinado por los progenitores a libre voluntad. Sin embargo, el patronímico está ligado a la filiación y revela los orígenes del individuo. El nombre de cada persona se inscribe en el registro civil de identificación y corresponde por uno de los padres dando origen a su partida de nacimiento. En algunos casos el nombre de pila puede ser cambiado previa autorización de un juez alegando menoscabo moral o material. El subnombre, pues a veces también podemos usar para denominar a un amigo. Este carece de valor jurídico, en tanto el seudónimo se encuentra amparado en nuestra legislación por la ley de la propiedad intelectual. Las características del nombre, pues dentro de sus características está que el nombre es necesario, el nombre es único e indivisible, es inalienable, inembargable, imprescriptible, invariable o inmutable. Dentro del nombre que es necesario, pues se dice Será que es invariable invariable, perdón, profe. o Sí, inmodificable. invariable o inmutable, profe. Se dice que es necesario ya que es imposible prescindir de él, pues además de servir para la atribución de las consecuencias de sus acciones lícitas, es imprescindible para generar la responsabilidad por las ilícitas. Cuando no se puede identificarse una persona por carecer de documentación y no puede ser reconocida por terceros, se dice que es un NN. Esta palabra NN deriva del latín nomen necio o nombre desconocido. Se dice que es único e indivisible, ya que solo puede tenerse un nombre. Se dice que es inalienable, ya que no puede ser objeto de renuncia ni de transacciones comerciales. Es inalbergable, ya que nadie puede ser privado de él. Igualmente es imprescriptible, ya que en el tiempo no influye su pérdida o su adquisición. Igualmente es invariable o inmutable, ya que solo puede cambiarse el nombre en ciertas circunstancias excepcionales, previo proceso judicial o por cambios de estado civil. Pues anteriormente este cambiaba cuando la mujer contraía matrimonio o en el caso de la adopción también es cuando puede cambiar el nombre en este sentido. Yo creo que sigue Rochi. Rocío. En cuanto a las personas físicas, las palabras a que se menciona el párrafo precedente forman el nombre propio, también conocido como nombre de pila, y el apellido, apellidos generalmente paterno y materno, elemento que identifica como el patronímico. La vinculación de esos elementos es propiamente el nombre de la persona física, sin perder de vista que la partícula que podríamos llamar elemento principal del nombre es el apellido, en tanto que el nombre propio sirve para integrar la denominación y para aludir con mayor precisión a la persona a la cual se refieren aquellas partículas principales. Voy a seguir con otro de los atributos de la personificación jurídica. Este atributo lo podemos encontrar también mencionado en el artículo 110 del Código de Comercio, específicamente en el numeral 3. A domicilio se refiere con que el domicilio de la sociedad y de las distintas sucursales de la sociedad que se establezcan en el mismo debe estar en el acto de constitución.
El domicilio es la constitución de una persona jurídica. Siempre se debe fijar un domicilio principal donde ésta operará. Básicamente es el lugar en el que se determina para efectos de derecho una persona que se asiente de manera permanente. La importancia del domicilio es que se fija la competencia territorial del tribunal y la legislación aplicable nacional o extranjera. También tiene importancia a la hora de hacer notificaciones oficiales, dado que deben ir dirigidas a su domicilio el que esté registrado. El domicilio tiene importancia fundamental tanto en los conflictos de leyes como en los conflictos de jurisdicción. Se reconocen específicamente 3 tipos de domicilio. Está el domicilio voluntario, el domicilio legal y el domicilio convencional. Sobre el domicilio voluntario, decimos que es aquel que se elige libremente siempre que no se perjudiquen intereses de terceros. El domicilio legal es el que se atribuye la ley a una persona, aunque de hecho no se encuentre allí. Y el domicilio convencional es el que se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Javier. Sigue, Fiverr. Fiverr, por favor, sigue con la presentación. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Acá sí. Aló. Sí, ahí está, se Ya, escucha bien. Sí, compañero. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se te escucha bien. Sí, Dale. señor. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, buenas noches. Sí, buenas noches, Fiverr. Fabio, te Buenas escuchamos noches. muy bien, gracias. Ah, bueno, qué pena, es que está los gajes de la virtualidad. Bueno, a mí me tocó exponer la capacidad de goce, pero antes que todo quisiera saber o quisiera exponerle qué es la capacidad. La capacidad de una persona es la actitud, son los talentos y las cualidades o habilidades que dispone cualquier persona para hacer algo, ¿cierto? Ya teniendo eso en cuenta, la capacidad de goce, eso está regida en la sentencia 983 del 2002, que significa la capacidad de goce, pero está articulado en el Código Civil en el artículo 104, perdón, un momento, que son los requisitos requisitos para obligarse. Esos requisitos son para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, es necesario que sea legítimamente capaz, que consiente el dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca el vicio, que recaiga sobre él un objeto lícito y que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poder obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Es decir, o sea, todo sujeto debe tenerla, ya que se suprime sí suena, careceré. Rochi, me colabora con la otra diapositiva, por favor. La nacionalidad. La nacionalidad es un atributo de las personas que rebasa la materia civil para ubicarse en el contexto legal del derecho constitucional. La nacionalidad es un vínculo jurídico político que une a una persona con una nación. Eso es en la persona natural. En la persona jurídica, la nacionalidad decía que no está limitada a una nación, ya que es de empresa. A continuación sigue el otro compañero. Buenas noches a todos. Bueno, les voy a hablar, como venía diciendo mi compañero, sobre la nacionalidad.
Eh, la nacionalidad en las personas naturales es un vínculo jurídico político que une una persona con un Estado. Este puede tener más de una nacionalidad, como está en el artículo 96 de la Constitución Política, donde dice que no se pierde la nacionalidad si se adquiere otra. Entonces, pues tenemos que se puede tener una doble nacionalidad. Uno de los requisitos para aprobar este atributo de la personalidad es que uno de los dos padres haya nacido en Colombia, o en su defecto, si ninguno de los dos ha nacido, pues puede ser que alguno de ellos también tenga la residencia colombiana y así se le puede dar. Este se prueba con el registro civil para menores de 7 años, con la tarjeta de identidad entre los 7 y 18 años y finalmente con la cédula de ciudadanía. La nacionalidad en las personas jurídicas es como el atributo de personalidad aplicable a las sociedades que constituye un instrumento de regulación jurídica. Esto pues está obviamente regulado por el ordenamiento jurídico y este establece la perspectiva dentro de la legislación comercial que acoge el principio de la nacionalidad. Se determina sobre la base del lugar de la Constitución, perdón, de la Constitución de la empresa. Siguiente, por favor. El patrimonio. Hablamos de que el patrimonio en las personas naturales son el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles a valorarse económicamente. Un ejemplo, pues, sería que una persona natural tuviera un negocio, o así no lo tuviere, pero pues es independiente y no tiene pues la regulación que lo tendría una persona jurídica. Ahora, el patrimonio en la persona jurídica son medios que les permiten realizar pues para los fines que ellos lo tienen. La empresa normalmente asume todas las obligaciones en cuanto al patrimonio, así sea también embargos, todo esto recae sobre pues la empresa. Tienen activos y pasivos, que los activos funcionan como derechos y los pasivos como obligaciones. Y pues estas se adquieren mediante el patrimonio. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el estado civil, que en las personas naturales es toda persona natural que goza de un estado civil determinado. La palabra estado viene de la palabra griega status, que significa la condición o situación de una persona respecto a otras. Se conforma de si la persona está casada o soltera, y los hechos fundamentales de la personalidad, como si es hombre o mujer, si es mayor de edad o menor de edad, o si la persona aún vive o ya falleció. En las personas jurídicas, este estado pues no se va a presentar, ya que es un conjunto de relaciones jurídicas que solo goza la persona natural. La persona jurídica pues no tiene este beneficio. Muchas gracias. Buenas noches para todos, profesor y compañeros. Como lo expresaba mi compañera anteriormente, dentro de las características de la personalidad jurídica encontramos el estado civil. La sentencia que estamos viendo en pantalla es una sentencia más de carácter civil o familiar que hace mayor alusión en cuanto a al estado civil, que era lo que se mencionaba en la anterior diapositiva. Sin embargo, es importante recalcarla porque nos muestra unas características especiales que tienen los atributos como tal. Las personas jurídicas, pese a no contar con el estado civil, sí tienen otros atributos que ya han sido mencionados por mis compañeros, y sin embargo, pues ellos también son de protección constitucional y amparados por la ley. Pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como las consecuencias del surgimiento de la personalidad jurídica. El nacimiento de la personalidad jurídica y los efectos que ello surge es lo que se conoce como la personificación de la sociedad.
Su principal sustento jurídico se encuentra en el Código Comercio, en el decreto 410 de 1971. Esto en su artículo 98, libro segundo de las sociedades comerciales. Podemos leer en una parte, que la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Es decir, hagámonos una idea de que tenemos un grupo de personas que luego de realizar o de tener la voluntad de constituir una sociedad, crean este ente jurídico y pasa a ser una nueva persona, ¿sí? Ese momento, esa transición donde se cumplen todos los requisitos para que se dé la persona jurídica es lo que conocemos como la personificación de la sociedad. No sé si me estoy dando a entender con ello. De ese nacimiento surgen unas consecuencias o se dan unos efectos. Estos efectos, como ya se han hablado, uno de los principales es la distinción del patrimonio de la sociedad a el de los asociados. Es decir, que esto permite que, como ya se dijo, no se mezclen estos dos patrimonios. Sucede esto en algunas ocasiones, que es cuando se desestima el patrimonio, pero se causa principalmente cuando se han cometido hechos fraudulentos o se han ocupado las empresas para cometer actos ilícitos que por medio de los cuales los socios lo que buscan es esconder un poco su capital, su patrimonio y no responder a sus acreedores de la manera correcta. Aparte de esta separación de patrimonios, también tenemos que surgen los atributos de la personalidad jurídica, los cuales ya han sido explicados por mis compañeros. Mencionamos ahí en la diapositiva un poco en cuanto a la capacidad. En cuanto a ello, quisiera hacer un poco de alusión a algo que dice Carlos Alberto Velázquez, 2008, es una cita que quiero representar en este momento. Dice: tratándose entonces de personas jurídicas, debemos distinguir entre la capacidad de goce, que siempre está circunscrita a los límites del objeto social, y la capacidad de ejercicio, que es plena dentro de los límites de la capacidad de goce y la debida representación. Es decir, que es de pronto otra de las diferencias que encontramos entre la persona, no solamente la capacidad de goce, sino también la capacidad que tiene de ejercer todos sus derechos y sus deberes. Eso en cuanto a eso, sigue mi compañera Diana. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, en el desarrollo jurisprudencial sobre la personalidad jurídica en Colombia, hay muchísimos, se encuentran bastantes sentencias sobre la personalidad jurídica en Colombia. Les voy a citar dos que me parecieron a mí importantes. Entonces está una que es la sentencia T421 del 2017, donde dice que el artículo 14 de la Constitución de Colombia consagra a toda persona que tiene un reconocimiento, que toda persona en Colombia tiene un reconocimiento a su personalidad jurídica. Esto quiere decir que una persona natural puede realizar el aporte a ser una persona jurídica en una asociación o en una empresa. Otra sentencia que me pareció importante fue la T092 del 2015 de la Corte Constitucional, donde dice que la personalidad jurídica es un derecho fundamental que brinda a los seres humanos y en algunas entidades jurídicas la posibilidad de individualizarse como sujeto de derecho y obligaciones, y se permite hacer uso de los llamados atributos de la personalidad que ya fueron vistos anteriormente por mis compañeros. Eso quiere decir que una persona jurídica tiene que tener nombre, tiene que tener domicilio, tiene que tener capacidad, y en fin, lo que ya mis compañeros les han expuesto. En el Código de Comercio vamos a encontrar algunos en algunos artículos, como en el 112, el 116, el 498 y el 499, donde en el 112 nos dice que la imponibilidad, o sea, cuando nos dicen imponibilidad es cuando no se realiza esta personalidad jurídica, o sea, no es válida, es porque no se le realiza el registro se me olvidó, en el registro, no se realiza el registro mercantil en sí, y no sería más. Toca tener en cuenta que en la ley que más lo consagra, el decreto que más lo consagra es el 410 de 1941 y el Código de Comercio.
Sigue mi compañerita. Bueno, finalmente, como conclusiones importantes de la personificación jurídica de las sociedades, podemos decir que uno de los aportes más importantes del derecho de sociedades en cuanto a la organización de las personas jurídicas fue que permitió la creación de una persona jurídica distinta de la de los socios o administradores de la empresa, entendiendo, como lo dice el artículo 633 del Código Civil, a una persona jurídica como un individuo o entidad que sin tener existencia individual física está sujeta a derechos y obligaciones. Ese fue uno de los aportes más importantes. La personificación jurídica junto a los atributos se erige como la principal herramienta utilizada por los empresarios para activar el desarrollo económico de un país, dado que a través del uso de esta figura se genera una formalización permanente de sociedades mercantiles que otorga realizaban actividades económicas, pero a nombre del empresario. Los atributos de la persona jurídica que emanan del surgimiento de la misma se constituyen per se en mecanismos de identificación y protección a los empresarios. El desarrollo mayoritariamente doctrinal en Colombia de la separación de patrimonios como un atributo de la personalidad jurídica incentiva las inversiones. También es otro aporte importante en cuanto a la personificación jurídica, precisamente en la separación de patrimonios, porque cuando una persona natural se constituye, desea constituirse como unipersonal y ejercer una actividad como una empresa, el patrimonio con el que responde, como ya lo dijeron en la exposición, es con el personal. Se vuelve el personal es de la empresa con el que responde por todas las obligaciones. Entonces, también es importante resaltarlo. Se evidencia un avance inexorable en el tema societario a partir de la constitución de sociedades sin excesos de formalidades. No obstante, se presenta valiosos los efectos de la personalidad jurídica y se logra a partir de la inscripción de los documentos escritos o privados en el registro mercantil. También es importante resaltarlo porque la persona jurídica nace a la vida precisamente cuando se hace la inscripción en la escritura pública. Esta es nuestra presentación. A continuación vamos a seguir con una actividad. Bueno, acá tengo otras. Como podrá apreciarse, por un lado se evita caer en el formalismo excesivo, situación que no morigera los costos de la transacción. No obstante, por los lados se exige la formalización del empresario para que pueda gozar de personalidad jurídica del ente que pretende constituir, en consecuencia pueda disfrutar de sus atributos. La constitución en debida forma del ente societario implica a su vez que la misma obtenga plena capacidad de representación autónoma y en consecuencia se desligue de los accionistas constituyentes, dándole así vida de este modo a una nueva persona del ente societario constituido, como ya lo había explicado. La Corte Constitucional colombiana protege vía tutela la personalidad jurídica, hecho que resalta las múltiples sentencias proferidas en su favor y que amparan por este mecanismo derechos como respeto a la existencia jurídica, la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad de derecho, al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, al debido proceso, a la honra, a la libre asociación, al derecho de petición y al derecho de apelación. En la justicia civil y en el derecho político se puede distinguir lo que es natural y lo que es puramente legal. Es natural lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de las resoluciones que los hombres puedan tomar. En un sentido y en otro, lo puramente legal es todo lo que en un principio puede ser indiferentemente de tal modo o de tal modo contrario, pero que cesa de ser indiferente desde que la ley lo ha resuelto. Esta es una frase de Aristóteles, del libro quinto. Listo, ahora sí terminamos con la presentación, seguimos con una actividad.
Bueno, buenas noches. Vamos a hacer una actividad la cual constará, es una actividad corta la cual constará de 6 preguntas, las cuales estarán caracterizadas porque se van a encontrar en números romanos. Entonces, van a ser simplemente 6 preguntas. Va a ser por medio de una ruleta, la cual ya les voy a compartir. Y cada número romano representa una pregunta. Entonces, dependiendo del lugar donde caiga la ruleta, corresponde a un número romano. Y ese número romano representa una pregunta a la cual va a responder un estudiante. Entonces, profe, quería pues, pedirles el favor como grupo, si usted nos podría colaborar escogiendo ahorita a los estudiantes. Que yo escoja así aleatoriamente cualquiera. ¿Sí? Eso estoy entendiendo. Sí, profe, o sea, ahorita cuando ya ruede, cuando corresponda a la pregunta a un estudiante, pero consecuentemente. Ya la comparto. ¿Ya están, ya la pueden lograr ver bien? Ya se ve. Que estoy teniendo un problema, un poquito de problema con el internet. Ya se ve, ya se ve. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, como les mencionaba, cada color y cada número romano representa una pregunta. Entonces, ahorita cuando gire va a parar el 1 y cada uno representa una pregunta. ¿Listo? ¿Listo? ¿Yo ahí escojo o qué? Sí, profe, si me puede colaborar escogiendo un estudiante, por favor. A ver, Nadeida Barrios. Señor, buenas noches. La pregunta te la hacen los compañeros. Bueno, a ti te correspondió el número 4 y la pregunta 4 dice como tal. ¿Me puedes definir, por favor, como tal el concepto de qué persona jurídica, por favor? Persona jurídica. La que representa una empresa o una entidad una entidad. Que está legalmente constituido. ¿Aló? Listo. Ahí. Así es, una persona jurídica es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Entonces, sigamos. Gracias. Bueno, ahora le toca a Andrés Rodrigo. Presente, profesor. Bueno, a ti te correspondió como tal la pregunta número 6.
¿Me puedes nombrar, por favor, algún atributo de los que nombramos durante la exposición, por favor? ¿A quién le corresponde? A mí. Los atributos de la persona jurídica. Sí, así es. Bueno, el nombre como tal es uno de los atributos. Ujú. Así ¿Qué es uno de otro? los atributos como tal. El nombre, el patrimonio, la nacionalidad, el domicilio. De eso me acuerdo. Exactamente, los atributos como tal de la persona jurídica son su nombre, razón social, perdón, nombre o razón social, su nacionalidad, su domicilio, su capacidad jurídica, su patrimonio, su estado La civil. capacidad jurídica me faltaba. Ajá, exacto. Bueno, Gracias. Germán Darío. Presente, doctor. Pero él hace parte del grupo de la exposición. Ah, no, entonces él no. Fiverr Silva. también, profe. También, profe. Diana Carolina. También, profe, yo expuse sociedad, socio y... No, la otra. Aquí hay otra que me aparece como Diana Carolina. Que tiene una C. Presente, profe. Sí, tú. Bueno, a ti te corresponde como tal la pregunta número 5. ¿Me puedes, por favor, regalar un ejemplo de una persona jurídica, por favor? Digamos, una empresa, eh, digamos, Sandoval y Asociados. Así es como tal también una sociedad constituida. Muchas gracias. El siguiente es Samuel Escobar. Aló, doctor. Samuel Escobar, profe. Sí. Sí, Samuel. Bueno, a ti te corresponde la pregunta número 1. ¿Puedes definir como tal el concepto de personificación de la sociedad? Aló. Aló.
Aló. Aló. Se le escucha muy lejos a Samuel. Sí, te escuchamos, pero muy lejos. Bueno, entonces cambiemos. Bueno, la personificación de la sociedad surge desde el momento en que, digamos, se contribuye una sociedad económica, no, una sociedad jurídica, ¿sí? Aló, aló. Escucha muy lejos. Aló. Sí. Profe, ¿me escuchan bien? No, muy lejos, Samuel. Yo lo escuché, bueno, entonces cambiemos. A ver, Oscar Augusto, pues. Sí, señor. La personificación de la sociedad se constituye o se hace a través del registro mercantil. Al momento de la inscripción en el registro mercantil, profesor. ¿Me Así escucharon? es, la personificación de la... Sí, sí, tranquilo. Sí, ok, Hace gracias. referencia como tal al momento de la inscripción de la sociedad ante el registro mercantil. Mercantil, Muchas sí, gracias. señora. A ustedes, muchas gracias. Bueno, A ver. Franklin Cifuentes. Buenas noches, Doc. a ti te corresponde la pregunta número 2, como tal es definir la persona natural. Oh, y quedó. Sé que es... Dice que es un individuo de la misma especie que cualquiera que sea su raza, sexo, estirpe de condición. En términos empresariales, la persona natural puede decir que es un individuo que al actuar con su propio nombre se ocupa de algunas actividades de ley que se consideran mercantiles. Exacto. Una persona natural es una persona como tal, humana capaz de ejercer de derechos y también de cumplir obligaciones también a título personal. ¿Listo? Entonces ya para finalizar, solo queda la pregunta número 3. Para, para escoger al último participante A ver, un y que nos voluntario. responda ya la última. Un voluntario o voluntaria. Voluntaria, profe.
No hay voluntarios. Profe, que diga la pregunta. No la dice. Diga la No, pero pregunta y pues la primero se contestamos. requiere. La pregunta como tal es dar un ejemplo de una persona natural. Jonathan Carvajal. Tú o yo somos personas naturales. Tú o yo somos personas naturales. Yo, tú, ellos, vosotros. Todo ser humano. Todos. Querí. Tú, yo, nosotros, vosotros, todos. Listo, nos salvamos del parcial oral. Todos los que querimos. Así te querí. Profe, ahí los que contestamos Nosotros te nos queremos eximimos mucho. de oral. Claro, profe, ahí nos tiene que apuntar un Eximir puntico. de oral, profe. Claro, porque nosotros te queremos mucho. Listo, ya ahí terminaron. Sido con mucho querir. Sí, profe, ya ahí se descartaron. Bueno, a Compañeros, ver, la exposición ustedes la pueden compartir en el grupo. a ver, ahí hay algunas cosas que quería precisar. Y es que pero otra vez empezaron a compartir. Se referían era a compartirla en el grupo de WhatsApp, supongo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la nacionalidad colombiana no se adquiere por nacimiento. No sé si de pronto ustedes vieron así como quizás unos 2 años, año y medio más o menos. Hubo una situación de que había no sé cuántos, y creo que eran 20.000 niños venezolanos que habían nacido en Colombia y se consideraban apátridas. Porque, por ejemplo, a diferencia de Colombia, Venezuela se adquiere la nacionalidad por nacimiento, ¿sí? El jus soli. En Colombia aplica el jus sanguini, y el jus sanguini no es por el lugar de nacimiento. La nacionalidad se transmite por los padres, ¿ok? O sea, por ser hijo de nacional colombiano, no por nacer en el territorio colombiano. Que estaban diciendo ustedes, no sé de dónde sacaron eso. Entonces, en Colombia aplica en la mayoría de los países, igual en Estados Unidos y en los países europeos también aplica el jus sanguini, que es por descender de un ciudadano. Así se adquiere la nacionalidad. Las sociedades tienen efectivamente nacionalidad y hablamos de sucursal de la sociedad extranjera. Y hablamos de sucursal de sociedad extranjera cuando la sociedad fue creada en otro país, entonces en aplicación de la ley de ese país. Y se viene a establecer en Colombia de forma permanente y aquí se registra la copia de lo que se registró en el país de origen. Frente al tema de la razón social, quería también precisar que la razón social, como el grupo lo dijo, se refiere al nombre de pila. Y esa razón social es diferente al nombre comercial. Y por ende es diferente a la sigla. Si yo a ustedes les digo Avianca, ustedes me podrían decir Avianca, ¿esa palabra qué es? ¿Una razón social, un nombre comercial o una sigla? Es una razón comercial. Razón social. Es No, comercial. Es una razón comercial. Sigla. Todos se equivocaron, es una sigla. Una sigla. ¿Por qué? Porque Avianca es una sola palabra que es la abreviatura de la razón social. La razón social es Aerovías del continente americano. Entonces, esa es la razón social, Aerovías del continente americano. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que la sociedad mínimo debe tener razón social. Sería el equivalente a la persona natural el nombre de pila. Por más que, a ver, que digamos, a las personas que se llaman, a los que les dicen Pepe, normalmente, ¿cómo se llaman? Pedro.
Pedro. Raúl. José. José. Normalmente Pepe le dicen a los José. Normalmente, ¿cierto? Ese es un alias, un apodo. Entonces, cuando van a registrar a ese Pepe, no lo van a registrar de que se va a llamar Pepe. Sus padres lo registran diciendo se va a llamar José. Así sucede a nivel de la sociedad, que no puede decirse que va a tener sigla sin tener registrada la razón social. Entonces, si vamos a registrar una sociedad, que le vamos a decir su razón social es a nivel del continente americano, esa es la razón social. Pero en el momento de constituirse en esos estatutos pueden decir, además de la razón social, va a tener un nombre comercial, tal. Y va a tener una sigla. Entonces hay que establecer las 3 figuras en el documento de constitución, en los estatutos. Pues entonces puede la sociedad tener solo razón social, no es obligación tener un nombre comercial y tener sigla. Puede tener solo la razón social y no hay problema. Puede tener razón social y nombre comercial. O puede tener razón social y sigla. O puede tener razón social, nombre comercial y sigla. La diferencia va a ser en que la razón social es todo el nombre completo, no hay límite de palabras. Las personas pueden definir el nombre lo más largo que quieran o un nombre corto, eso es, digamos, según lo que consideren los socios. El nombre comercial puede tener más de una palabra, pero el nombre comercial es la forma como lo van a recordar, como lo van a identificar. Si a ustedes yo les digo éxito, a ustedes de una vez se imagina y ya saben, los supermercados. La razón social de ellos no es esa, la razón social de ellos es almacenes éxito. Pero el nombre comercial es éxito. ¿Ok? Entonces el nombre comercial puede ser una palabra o pueden ser varias palabras. A diferencia de la sigla debe ser una sola palabra y la sigla debe encerrar la abreviatura de la razón social. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. O sea, la sigla es el acrónimo del nombre de la razón social. Exacto. Si yo les digo tiendas de uno, ¿qué sería eso? Nombre comercial, razón social o sigla. Nombre comercial. Nombre comercial. El nombre comercial. Porque la razón social de ellos se llaman Coba Colombia. Okay. Si yo les digo tiendas Ara, ¿eso qué sería? ¿Nombre comercial? ¿Sigla? No, comercial, doctor. El nombre comercial porque la razón social de ellos es Jerónimo Martins Colombia SAS. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda o todo quedó claro? Claro, doctor. Dime, Pedro. Sí, quedó claro, doctor. Ok. Bueno, entonces, Una consultica, por favor. espero este fin de semana poder terminar de calificar los exámenes y el lunes pasar la nota del examen, ¿ok? Dime. Doctor, por favor, una consultica. Si es lo que van a hacer la exposición el lunes, me pueden mandar el trabajo hasta el día domingo, no hay problema. Esa era la pregunta. No, doctor, es que tenemos el tema de exposición Asamblea de Accionistas, Junta de Socios, y un compañero dice que no, que es que vamos a hablar de sociedad anónima. No, Eso es diferente. Van a hablar, no, de pronto ya les explico cuál es la confusión. Sí. Cuando se habla de las reuniones y de todas las reglas que hay para las reuniones y de todos los tipos de reuniones que hay, el código me las menciona todas en la parte donde habla de la sociedad anónima. Eso es cierto, pero no significa que eso es exclusivo de la sociedad anónima. En la sociedad anónima es donde, en el articulado del código, es donde va a hablar de la reunión ordinaria, de quién es el que convoca la reunión ordinaria, de cuánto tiempo mínimo debe hacerse la convocatoria, de las reuniones extraordinarias, de las reuniones universales, de las reuniones de segunda convocatoria, de las reuniones por derecho propio, de las reuniones no presenciales. Me habla en el capítulo de la sociedad anónima, pero esas reglas son aplicables a todas las sociedades. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.
Feliz descanso. Descanse, Doctor, muchas gracias.